Bienvenidos a todos. Estoy muy contento de que todos ustedes estén acá tomando ventaja de este tema tan importante que es para nosotros, porque sabemos que la salud de nuestra sociedad, la salud de nuestro mundo depende mucho de nosotros. Podemos ir a los doctores cuando nos enfermamos, pero lo que pensamos que es mejor es no enfermarnos. Y cuando nosotros tratamos de evitar de que no queremos enfermarnos, es garantizar de que estamos comprometidos con ciertos comportamientos en nuestras vidas. Esto incluye, ya que usted se va a volver una persona hermosa, porque el estrés tiene un impacto en la biología, también involucra hacer ejercicios y no permanecer sentados mucho tiempo. Los motiva mucho que ustedes, si se sienten y se quieren levantar en su lugar, siéntase libre también de levantarse, porque también estar sentado durante 1 o 2 horas va a ser bastante. Necesitamos mover nuestros cuerpos. O sea, yo tengo que estar acá parado porque voy a presentarles, pero voy a mover para que mi sangre circule. Pero entonces, hablar sobre esos temas esta mañana, también lo que quiero hablar específicamente, alimentación. ¿Y qué tan importante es la alimentación para la salud del ser humano? Permítanme iniciar, primero que todo, hablando qué tan dañinas pueden ser las elecciones que tomamos con respecto a nuestros alimentos que elegimos y productos que generan daño a nuestro mundo actualmente. Podemos ver alguna foto acá, por ejemplo, sobre el azúcar. Como mundo que somos, nosotros consumimos mucha azúcar en nuestras dietas. Y esto es algo que ustedes pueden notar acá, que no ha sido en términos de décadas. Esto es algo, obviamente, esto es un nuevo cambio, la obsesión en términos del azúcar. Cuando yo estaba llegando al aeropuerto, me di cuenta y vi los campos de caña de azúcar, y esos campos deben ser reemplazados con frutas, con verduras, con alimentos que en realidad puedan sostener nuestra salud en el ser humano, porque el azúcar no tiene una función que nos ayude a nosotros en términos de salud. Esto está empeorando a través del tiempo, y podemos notar acá, más o menos en el 2000, en los Estados Unidos, la gente estaba consumiendo más de 70 libras de azúcar agregado en su dieta cada año, y esto continúa aumentando. ¿Por qué esto se ha vuelto un problema? Hay mucha evidencia ahora donde, con respecto a los daños, a lo nocivo del azúcar, es muy similar al tabaco, con respecto al daño que genera también el alcohol. Y hemos notado que no solo en términos de lo que genera la diabetes con respecto a la dieta, sino también en ciertas enfermedades también del corazón y el cáncer. Y aquí podemos ver nosotros algunos ejemplos entre el riesgo en términos del cáncer de mama con respecto a lo que nosotros vemos a la carga de glicemia. No estaremos hablando de azúcar en sí, pero sí estaremos hablando de la cantidad de glucosa que está ingresando a su sistema en un momento determinado. Y cuando tenemos glucosa en su sistema, debes tener un aumento de insulina, y la insulina puede llevar a cierta inflamación. Y podemos ver acá un sendero con respecto a IGF-1. Cuando empieza a aumentar, el riesgo de muerte también aumenta. Si la insulina aumenta, el IGF también aumenta. Entonces tienes un nivel de azúcar que puede venir del pan blanco, puede venir de la pasta o los espaguetis, puede venir del arroz, y también de una dieta rica en carbohidratos, porque la dieta occidental es muy rica en carbohidratos y también es muy baja en frutas y verduras. Esto en realidad es el tema, es el cáncer, pero lo que yo quiero mostrarles a ustedes son estos datos, y vemos la cantidad de energía y el consumo de energía a partir del azúcar que se relaciona con, en este caso, con marcadores de riesgo cardiovasculares. He notado que el enlace o el vínculo entre el azúcar y el cáncer y la diabetes y el azúcar, pero ahora estaremos hablando de enfermedades cardíacas, no solo porque estamos en esos puntos, pero el azúcar puede disminuir, en este caso, los niveles de HDL, los lípidos, y las mujeres en particular, la cantidad de azúcar es directamente relacionado en aumentar, en este caso, los niveles de lípidos en el cuerpo. Y esto probablemente es uno de los temas que genera miedo de los estudios y que muestra una relación entre los niveles de glucosa y los riesgos de demencia.
independiente de todas las enfermedades, es una enfermedad dramática y ahora se llama demencia. Con respecto también, hay un link y un vínculo entre los niveles de glucosa con respecto a la generación y a la reacción del cerebro, porque todos queremos evitar esto. ¿Cómo nosotros estamos expuestos entonces a tanta azúcar? Muy a menudo se oculta en los alimentos que nosotros consumimos. Y esto es un ejemplo muy típico de un alimento que le damos a los niños todo el tiempo. Y esto se ve en Norteamérica y considero que es algo que es muy popular incluso también en Colombia. En términos de la barra de granola, aparenta ser saludable para usted, pero si miramos los ingredientes acá, vemos el azúcar. Uno de los primeros ingredientes es el azúcar moreno. Y luego podemos ver otra forma de azúcar. Y luego vemos jarabe. Y luego vemos azúcar y azúcar nuevamente. Y luego nuevamente azúcar. Luego vemos sólidos de jarabe. Luego vemos azúcar invertida. Pero es otra forma de azúcar igual. Y luego tenemos fructosa, molasses. Y esto esencialmente es una entrega de azúcar. Esto es un vehículo de entrega de azúcar. Aquí es algo que está lleno de antioxidantes. Una elección inteligente. Miren la cantidad que aparece en estos productos. Es el tercer ingrediente. Vemos el cuarto ingrediente, la molaza, la miel. Y vemos el jarabe de maíz. Y nuevamente estamos entregando mucho azúcar al cuerpo. Y algunas personas han fijado, en este caso, esos jarabes de maíz. Y los marcadores dicen, wow, dice que no aparece, en este caso, fructosa. Pero vemos que es el número uno, es el ingrediente número uno. Es el jarabe de maíz. Digamos que aparece, que dice que no, pero sí lo contiene. Y esto es lo que nos está generando daño al cuerpo. La clave es tener un control, en este caso, del nivel de glicemia en términos generales. En otras áreas, en realidad, que está cambiando dramáticamente en nuestra sociedad, es el tipo de grasas a los cuales estamos expuestos. Y hay dos ácidos grasos, en este caso, que nosotros recibimos en lo que comemos, el omega 6 y el otro es el omega 3. El omega 6 o los ácidos grasos omega 6 aumentan en este caso la inflamación, la coagulación y también estimula el crecimiento de células. Es algo que no queremos que pueda llegar a suceder cuando seamos adultos. En este caso, el no poder controlar el crecimiento de células, obviamente que forman el cáncer. Los ácidos grasos omega 3 son lo opuestos. En este caso tienen un control de la inflamación, mantiene un buen fluido de la sangre y también tiene un control y controla el crecimiento de las células. Y muchos de los omega 3 vemos por ejemplo del pescado, del salmón, pero en ciertas formas también de verduras. Y también los ácidos grasos omega 3 vienen de verduras, legumbres, en este caso de aceite y también del aceite de soya. Este es un cambio, en este caso, ahora la sociedad está cambiando, en este caso, y lo vemos en los alimentos procesados y también es un aceite inflamatorio, enfermedades cardiovasculares, en este caso en el cáncer, en Alzheimer y en enfermedades relacionadas con la mente. Y si nosotros vemos esa inflamación, que hay que tenerla bajo control. Aquí podemos ver en este caso un lugar donde hay ganado. No creo que sea el mismo similar al de Brasil o de Colombia o en otros. Este es el de Estados Unidos. Hay algo que hace falta acá, en este caso, en este lugar donde tenemos todo el ganado. Vemos el calor que ustedes no lo notan. El color, y vemos acá lo que están comiendo. ¿Cuál es el color que hace falta acá? ¿Qué color le hace falta acá para ustedes? Verde. Verde, no hay verde. El problema cuando ellos comen, cuando el ganado come soya y maíz, su cuerpo genera una inflamación y no hay ácidos grasos de omega 3. Y eso es lo que sucede si los ácidos grasos en omega 3, desde el momento en que nacen hasta el momento en que son asesinados para ser consumidos. Entonces, a ellos, en este caso, si ellos comen pasto, tendrán ácidos grasos en su carne y así no será tan dañino y nocivo para ustedes. Pero si ustedes comen la carne
de, en este caso, sin omega 3 o ácidos grasos con omega 3, no habrá una proteína. Digamos que la vaca está enferma, la carne de res está enferma y luego nosotros nos vamos a enfermar. Lo que hemos notado entonces durante los últimos 50 años es un cambio en la cadena de alimentación. Vemos 4, en este caso, margarina, cerdo, carne de res y huevo, y el omega 6, y vemos el equilibrio de los ácidos grasos de omega 6 y 3 en azul en 1960. Vimos un rango apropiado, margarina tenía el número 1, cerdo vemos también, y vemos una cantidad de 3, es mucho más. Y miren qué sucede entonces en el año 2000. Para el huevo estamos hablando 20 veces la cantidad de ácidos grasos de omega 3. Entonces nuestro cuerpo está en un nivel de omega 6 debido a cómo nosotros estamos aumentando los niveles de consumo. Me gusta pensar en términos de evolución. Si pensamos en la cantidad en la cual, es decir, cuando nosotros estamos en los 50 minutos comiendo durante el día, si hacemos el análisis cómo ha cambiado la comida en esos 50 años, antes de 50 años no teníamos comida procesada, no teníamos comida rápida, no teníamos microondas, comíamos saludablemente y ahora nos damos cuenta de que estamos consumiendo alimentos poco saludables. Cada uno cree que el cáncer es una enfermedad genética, aunque el cáncer es una enfermedad de nuestros genes y nuestros genes son regulados a través solo un pequeño porcentaje es heredado y se estima de entre un 5 y un 10% de cáncer en realidad, en este caso son abnormalidades genéticas que han sido pasadas de la madre o del padre a los hijos. La mayoría del cáncer es una enfermedad, en este caso, de un control que no lo hay en términos de genes. Hay otros que son heredados y uno de ellos es el riesgo de cáncer de mama. Con respecto es el BRCA1. Las mujeres quienes tienen el BRCA o la mutación BRCA tienen una oportunidad de adquirir más o menos cuando lleguen a los 80. Lo que interesa y lo que importa acá es que este es el destino. Y muchas mujeres van allá y ambas han hecho cirugía para extirpar los senos y tomar esa decisión. Estos son los datos que vienen y provienen de mujeres que han tenido este tipo de mutación. Y el riesgo de cáncer de mama se basa en la variedad de cantidad de verduras que ellos tienen en sus dietas. Entonces ya todos tienen esta mutación genética de cáncer de mama. Pero si comen mucho, va a ser reducido en más de un 70% el consumo de verduras. Lo mismo sucede con respecto al estudio, en este caso, del riesgo de cáncer de próstata. Los hombres han tenido abnormalidades con respecto también en COX. Y miraremos anormalidades genéticas. Son 5 veces más el riesgo con respecto a esta anormalidad. Pero si ellos manejan una dieta con pescado, incluso teniendo la normalidad, se pueden dar que el rango se maneja como el nivel de control. Lo que es importante acá es poder conocer muchos fitoquímicos contra el cáncer que nosotros podemos consumir ahora. Y esto lo que incluye son alimentos de Asia, como el ginger, té verde, que es un despliegue que lo vemos donde se muestra con respecto a los diferentes productos de las verduras, la tórmora, y es un antiinflamatorio en el cual nos vamos a enfocar. Y muy común ciertas verduras como el col, el brócoli, etc. Aquí vemos entonces una foto, lo que llamamos entonces el plato anticáncer. Y ese es el porcentaje que nosotros estamos recomendando para las personas que están en ensayos clínicos que hacemos nosotros en los estudios. Y podemos notar que la mitad del plato está lleno de verduras. Y entonces, digamos de un 12 al 15% del plato es frutas. No hay mucha fruta porque nuevamente tenemos que tener cuidado con respecto acá a este nivel de glicemia, ¿no? Y también tenemos granos, y legumbres, frijoles, y es una buena fuente de proteína. Y si nosotros
este caso, alimentos de animales, en este caso, que sean animales bien limpios, que son criados de manera adecuada con las prácticas de manufactura. Y es algo que debe ser adecuado, tal vez de un 12 a un 15% de la proteína que viene de alimentos de animales. Y podemos ver también que la mitad del plato es proteína, pero una buena porción de la proteína debe venir desde las legumbres también. ¿Y cómo sabemos nosotros si la gente está manejando este tipo de estilo de vida? Con base en los datos observados, y vemos en la foto acá que una persona la persona vegetariana tiene un menor riesgo de cáncer, y lo que se denomina vegan o veganos, el riesgo de cáncer va a ser y va a disminuir. Son personas que no consumen carne. Y vemos lo mismo en los tratamientos cuando las personas están en cáncer de mama. Lo que se sugiere que es importante tener esto. Y en las mujeres quienes tienen un consumo alto de un 25% de reducción si consumen esa dieta. Los que hicieron esta investigación estaban interesados si habría, en este caso, un vegetable que podría ser mucho más útil que otros. Y aquí notamos, en este caso, que ciertos de crucíferos reducen el riesgo. Vegetales de crucíferos son el col, la coliflor, el cale, repollo, todos los que sean las verduras verdes. Y vemos un 25% de reducción en las mujeres quienes consumen, en este caso, verduras crucíferas o crucíferas. Y después de los diagnósticos atribuidos a cáncer de mama, esto ayuda a que obviamente que haya una mayor protección con el consumo. Y lo que nos muestran los datos es que las verduras de crucíferos y otras verduras, esto es un subgrupo que todas estas mujeres, en este caso, consumirían, pero también hay una variedad de verduras que se pueden consumir. Y hay un 50% de reducción, en este caso, de ocurrencia de enfermedades, no solo de las verduras crucíferas, sino también otro tipo. Y esto significa de manera esencial un plato que está cubierto con un arco iris, digámoslo así, con diferentes colores de alimentos y de verduras. Entonces, lo que nosotros sabemos hasta ahora, cuando empezamos a mirar alimentos específicos y cuando estamos hablando de cáncer como una enfermedad genética y las enfermedades debido a cuestiones biológicas en el cuerpo, los diferentes alimentos también pueden generar un impacto positivo en las células del cuerpo y también pueden tener un impacto en las células del cuerpo en ciertas funciones que se relacionan con el cáncer. Y algunos vemos ejemplos y vamos en detalle con respecto a la ciencia de todo ello. Estos 4 metas que ustedes ven acá, estos objetivos, el VEGFR, P53 y PDGF, todos son caminos que las compañías, en este caso farmacéuticas, están tratando de lograr eso. Y vemos comúnmente alimentos que en realidad generan un impacto positivo con un buen resultado en el cuerpo. Un área que es muy importante es poder prevenir el cáncer y pensar qué tipo de tratamiento y de qué tratamiento es terminado. Y es una distinción porque usted está sometido a un tratamiento y puede haber una gran cantidad de antioxidantes en el cuerpo, porque en realidad esto puede prevenirle a usted en su cuerpo de terapias, de quimioterapia o radioterapia, pero también previene, en este caso, que los antioxidantes son buenos tenerlos en nuestra dieta y vemos ciertos alimentos que están llenos de antioxidantes. ¿Okay? En este caso, el antiangiogénesis o los agentes de antiangiogénesis, es breve describirlo, es el proceso que las células de cáncer se desarrollan para mantener vivas. Esto es un proceso, si pensamos con respecto a enlaces o grupos, en este caso de uvas que defienden, digámoslo así. Cada uva está conectada, en este caso, al vino o a la viña con respecto a cuando ellos vienen en el proceso
a las raíces. En el cáncer empieza con 2 células y permanecen vivas, y luego hay sangre que les ayuda a que permanezcan las masas vivas, y lo que el cáncer hace es que forma su sistema vascular propio, y eso es un proceso que se denomina antiangiogénesis, y hay mucho interés en desarrollar fármacos que puedan suministrar, en este caso, células anticáncer. Y esto es lo que se llaman agentes antiangiogénesis. Podemos ver alimentos muy comunes que ayudan a activar, en este caso, para alguien que tenga cáncer y quiera consumir este tipo de alimentos, le puede ayudar, en este caso, también en su sistema vascular. El caroteno es otro grupo importante para nosotros enfocarnos, y con respecto a la investigación de los carotenos para prevenir el cáncer, ha decepcionado en algunos casos, en este caso, en el aumento del riesgo, pero nunca ha habido estudios que muestren los daños en el tipo de comidas que ustedes ven. Por ejemplo, vemos acá en este caso los plátanos. En este país, de todo lo que hay, es clasificado, en este caso, con caroteno. Y algo que debemos tener en cuenta entonces, y que se mencionó cuando estuvimos hablando de las verduras y las verduras crucíferas, es la sinergia que hay entre los alimentos. Y ustedes no solamente van a empezar a comer ciertas frutas porque tienen antioxidantes. Es un ejemplo donde vemos 2 frutas, las manzanas, en este caso las uvas, las naranjas. Vemos la capacidad de oxidación, vemos en el cuadro, es el punto más alto del blueberry, que es mucho más alto. Si nosotros tenemos, en este caso, como las cerezas o todas estas frutas juntas, eso es lo que se denomina la sinergia, porque el más, en este caso, lo que nosotros vemos como estos arándanos, esas combinaciones, es una variedad que se vuelve tan importante en todo. Algo que quiero resaltar acá y mostrarles a ustedes unos datos es que este nuevo mundo emergente con respecto a microbio, la mayoría de nuestras células no pertenecen a nosotros. Un 90%, perdón. El 90% de las células de nuestro cuerpo no son humanas. Estas son células que están acá, en nuestra piel, en nuestros órganos, en nuestra boca, en nuestros sentidos, digamos en todo nuestro cuerpo, pero la mayoría están en nuestras entrañas. Y estos micros o microbios nos enferman, y estos microbios pueden trabajar con nosotros para que también seamos saludables. Y los datos emergentes nos muestran que hay una relación directa con respecto a los microbios con la salud y también el riesgo de volvernos obesos. Y si nosotros miramos esencialmente en el cual está barriendo los microbios de las ratas a través de los antibióticos. Estos antibióticos mataron todos los microbios en las entrañas, y esto ayudó a proteger de ciertas bacterias en las cuales estamos tratando de luchar. Y estos, vemos las 2 fotos de los animales. Uno de ellos en la parte de abajo tiene antibióticos y el que está en la parte superior no. Entonces se dio en este caso calorías, a cierta cantidad de actividad, pero tal vez si no tenemos un estómago saludable, nos volvemos obesos. Es muy importante acá poder tener un estómago saludable. Y los datos publicados cada semana, en este caso, en la revista científica, vemos estos ejemplos acá. La inflamación en el cuerpo, y estas personas quienes han tenido en este caso un estómago poco saludable tienen obviamente tejido más adiposo, se vuelven obesos, no son resistentes a la insulina, esto hay riesgo de diabetes, y también tendrán en este caso sistemas donde se van a activar a nivel inflamatorio. Estas mismas personas se les está dando una intervención en términos de dieta, que están siguiendo, en este caso, granos, frutas y verduras, y esto ayudó a generar un cambio a la bacteria o las bacterias que estaban en su cuerpo.
Y los estudios que se han publicado a principios de este año crean un punto donde se tomaron dos gemelos idénticos, mujeres, dos gemelas, y estas dos gemelas, una de ellas, una era obesa, con sobrepeso, y la otra era delgada. Le sacaron las bacterias de estas mujeres, fueron eliminadas, la colocaron en ratones. Los ratones en los estómagos la absorbieron. El del gemelo con sobrepeso, pues, obviamente se dieron cuenta que el ratón también se volvió eso. Y los ratones a quienes se les dieron las bacterias de la persona, quien es delgada, o del gemelo delgado, o la gemela, también ese ratón se volvió delgado. Y en 10 días empezaron a volverse saludables. No, esto no suena como algo que atraiga, pero lo que muestra es que incluso si tienes un estómago poco saludable y si estás expuesto a una buena, puedes mejorar tu salud. La parte que nos teme o que nos genera miedo a nosotros con respecto a la sociedad, que también al experimento que realizaron, es que estaban expuestos y expusieron a estos animales a una dieta estándar del mundo occidental. Entonces, la bacteria saludable de la persona saludable y la persona delgada, con respecto rica en carbohidratos, proteínas de animales y azúcar, la bacteria saludable no pudo colonizar. La bacteria saludable no pudo vivir en ese estómago. Lo que es importante acá es que necesitamos tener una dieta saludable para tener un estómago saludable y últimamente garantizar que ese 90% de las células de nuestro cuerpo no son humanas, pero que permanezcan saludables y también nos ayuden a mantenernos saludables. Cuando estamos hablando de esta área, estamos hablando de probióticos y prebióticos. Los probióticos ayudan a mantener el estómago saludable. Y los más comunes, como ustedes ven, probióticos provienen del yogur. Kefir es como un producto lácteo fermentado para la gente que no quiere algo lácteo. Hay otros productos con respecto a probióticos que son miso, tempeh y también en este caso verduras llenos de probióticos. Y algo que es prebiótico, estos en realidad son alimentos que encajan con respecto a los microbios que tenemos en nuestro estómago. Y vemos acá, por ejemplo, acá tenemos cebollas, ajos, legumbres, toda la familia de las verduras verdes, diente de león, que nos ayudan a mantener saludables. Y hay algo para notar acá. Estas son plantas. Ninguna de estas viene de los animales. Entonces, nuevamente, esto vuelve al mensaje que la mayoría de nuestro plato necesita estar lleno desde el mundo de las plantas. Y aquí lo que tenemos es el estándar con respecto a la dieta americana. Entonces, no voy a hablar de Norteamérica, estoy hablando de Américas, de todos los tres continentes, desde el norte al sur. Y con respecto a la dieta americana, es carne roja, carne procesada, en este caso postres, en este caso dietas con alto consumo de azúcar y un 50% de carbohidratos refinados. Y sabemos que hay mucha evidencia de que esta dieta aumenta el riesgo de cáncer, particularmente cáncer de colon. Esta dieta aumenta la mortalidad después de que el diagnóstico se ha dado. Y esto obviamente hay una reversa con respecto a una dieta prudente, con verduras, con frutas, con granos. Esencialmente para diciendo este tema y a través de mi conversación, pero vemos fotos acá de lo que trata, cuál es la recomendación básica. Y lo importante acá es tener un programa, un horario donde nosotros podamos minimizar
los puntos, o digámoslo así, los puntos elevados de aumento de glucosa. Si usted tiene una cantidad de alimento que tiene un alto nivel de azúcar, como cierta fruta o fructosa, o como espagueti o pasta, también va a tener proteína que le va a ayudar a usted a reducir, en este caso, la velocidad absorbida por el cuerpo. Entonces ahí hay unos picos en eso. Nuevamente, en poder seleccionar primeramente una dieta de frutas y verduras de ciertos colores que sean como el arco iris. Yo les agradezco esa atención. Por favor, disfruten el resto de su tiempo acá. Gracias. La pregunta mía está relacionada en que estamos aprendiendo que hay una responsabilidad educativa de los pacientes familiares y público en general sobre nuestra salud, acerca de qué alimentos comemos, dónde los conseguimos, etc. Básicamente nosotros estamos limitados a lo que encontramos, porque pues es muy difícil uno cultivar su comida, realmente uno está muy al supermercado, la vida muy activa, muy rápida, entonces pues nosotros tenemos que ir y realmente tomar lo que entendemos y como lo entendemos. Entonces la pregunta es, en Estados Unidos, ¿cuál es la relación de toda esta investigación validada con método científico? Ya se sabe que el azúcar es muy mala y otros elementos como se ven en las proteínas, por ejemplo, en las barras de granola y eso como estábamos mirando. Y estas industrias, ¿por qué están tan separadas de la investigación? ¿Y por qué nosotros tenemos que estar en esta hora 2013 en un problema de salud pública por una comida tan baja en nutrientes, con tanta investigación? ¿Qué podemos hacer o qué están haciendo los institutos médicos relacionados con las industrias que nos promueven nuestro alimento? Está bien hacer otra pregunta para que respondan las dos. Bueno, mucho gusto, doctor. A mí me parece interesante la integralidad. Qué bueno que lo que se sabía y hace mucho tiempo por fin lo estemos aplicando. Los saludo, yo soy ingeniera agrónoma y soy paciente de cáncer de mama. Y entonces la integralidad me ha tocado aplicarla a mí, ¿sí?, con método científico en mí, y me ha dado excelentes resultados. Entonces, ¿a qué voy? Excelente que hablemos de alimentación, pero nos hace falta, con lo que tú argumentas, la trazabilidad de esos productos, porque si bien es cierto, los vegetales verdes, los carotenos, todo eso es súper importante, pero la trazabilidad del origen de esos alimentos no lo conocemos. Adicionalmente, los suelos donde cultivamos son suelos contaminados, que se riega con aguas tóxicas, que no le hacemos análisis bromatológico, que tienen Escherichia coli, que tienen frutales pesados, en fin. Entonces, tomate perfecto, pero yo sé que el tomate tiene una cantidad de insecticidas de grado tóxico altísimo, que es preferible no comerlo, no consumirlo, ¿no? ¿Qué hacemos allí? ¿Qué hacemos? Esto es algo bastante complicado y algunos han hablado y algunas personas hablan de que en el planeta poder alimentar a las personas de una manera saludable. En los 50 minutos, digamos, en los años 58 no habían ciudades, era un mundo de agricultura. Obviamente había menos personas y después empezamos a formar ciudades y pudimos empezar, digámoslo así, cultivar alimentos para poderlo traer a la ciudad y alimentar a las personas. Sin esto, no habríamos tenido una situación en la cual estamos viviendo ahora en las ciudades. No podemos tener una reversión al respecto y de que todos nos vamos a volver granjeros y empecemos a cultivar nuestros productos, donde un 80%, en este caso, hay un porcentaje de personas que están comprometidos en términos agronómicos o de agricultura. Un porcentaje muy pequeño de las personas son granjeros, personas que cultivan alimentos. Y estamos en momentos difíciles de más o menos, pero lo que yo considero acá, que ahí es un poder y hay un control
y el control está dentro de nosotros, en cada uno a nivel individual. Cuando las personas se levantan y dicen no más, nosotros ya estamos cansados de esto, entonces puede generarse un cambio. El país de Bolivia, hablemos de todo el país completamente, ellos dijeron no a McDonald's. No hay McDonald's en Bolivia. Decidieron que como país, que McDonald's está dañando a su población. Entonces McDonald's, ¿qué tuvo que hacer? Decir adiós. Si Colombia dijera no más McDonald's, se van, ellos se irían, porque ustedes como país tienen el poder para decir y tomar la decisión de lo que ustedes quieren. Ustedes pueden enviar a McDonald's a otro país, a King Burger, a Kentucky. Coca-Cola no hace algo saludable por nosotros. Y las personas se están quejando todo el tiempo y aún siguen consumiendo Coca-Cola. Hay una organización en los Estados Unidos que tiene muchas peticiones y publicaron documentos, miles de páginas que muestran un producto como Coca-Cola que genera cáncer. Es el producto que hace que la Coca-Cola sea oscura. Y cuando esto salió a flote, Coca-Cola y todas las otras compañías que hacen refrescos, aparece de que es muy poco de que ustedes puedan tomar y que puedan generar. Entonces el público no se sentía respetuoso si la decisión era de nosotros. Durante una semana la industria de bebidas, de gaseosas, dijeron vamos a quitar ese producto de... Entonces las personas tienen el poder. Sin embargo, la industria alimentaria también es muy poderosa. Y en los Estados Unidos hay una petición donde con respecto a elección en California, que simplemente solo etiquétalo, donde se solicita que el alimento que es genéticamente modificado debe ser etiquetado. No es que no lo puedes vender, pero debe aparecer un sello, una etiqueta que diga de que es modificado genéticamente. Hay ciertos organismos. Y esa petición fracasó. Esa petición falló debido a que la industria alimentaria invirtió miles y miles de campañas publicitarias antes de las elecciones. Pero últimamente se va a llevar a cabo. Esto va a generar un cambio porque las personas pueden solicitar, demandar y pueden votar para decir nos preocupamos por esto, necesitamos una etiqueta en los alimentos y ustedes pueden hacer la elección. La industria láctea en los Estados Unidos solía no tener etiquetas, en este caso el ganado era inyectado. Y por esa razón, obviamente, ahora se requiere que la leche sea etiquetada con respecto al producto que es inyectado. Ya que es etiquetado, estas personas no quieren comprar la leche, en este caso, que tiene y es etiquetado. Entonces, incluso si vamos en contra de ciertos retos y los incentivos en términos de los incentivos financieros, creo que hay poca gente que quiera levantarse y demandar y requerir de una manera organizada. Yo creo que podemos hacer un cambio y yo mencioné algunos ejemplos, o podría hacerlo también, que pueden ser exitosos para lograr esto. Buenos días, muchas gracias. Good morning, doctor. Mi pregunta es muy puntual. The question is very punctual in terms of, Soy paciente de cáncer de mama. so she's breast cancer patient, and based on the information about you, doctor, is it recommendable or not recommended to eat eggs? Because personally I eat a lot vegetables and eggs, you know, or we should not or we must not consume egg. That is a personal question or punctual question. La pregunta relacionada con los huevos. No hay mucha evidencia de alguna manera u otra en términos de consumo de huevo, en términos de beneficio, en términos de daño. Es decir, es alto en colesterol y podría haber algunos inconvenientes de que usted pueda tener enfermedades cardiovasculares, ¿cierto? Pero lo más importante acá es consumir huevos saludables que sean de granjas controladas, de ciertas gallinas que consuman alimentos saludables, porque el problema en consumir los huevos de ciertas gallinas tal vez son de animales o de aves que no han consumido alimentos saludables. Si vemos una
una cantidad en términos de ácidos grasos omega 6. Es importante de que sean gallinas que vivan en el campo, puedan caminar y que sean consumos de alimento orgánico. Y esto es algo que considero que allí no sería dañino. La pregunta es que si sería saludable, no lo sé, pero no va a ser nocivo. Personalmente yo consumo huevos porque tal vez yo no consumo carne, entonces es una buena fuente de proteína para reemplazar. Thank you very much, Doctor, for the questions. I think that we are going to have the last question because of time. Buenos días, doctor. Good morning, Doctor. Quería preguntarle I want sobre to ask you conoce la stevia. if you know this La stevia or sweetener. Stevia is a sweetener, is a natural sweetener. So my question is it a natural sweetener or not about stevia? La pregunta, y podría pasar con respecto a otros endulzantes naturales. La stevia es natural, viene de una hoja y la razón por la cual es muy común es que tiene 0 nivel de glicemia y cuando consume la stevia nada va a cambiar con respecto a los niveles de azúcar en la sangre, tiene 0 calorías y esto es algo muy bueno. Los retos acá es que los endulzantes naturales o los artificiales, es que su cerebro en realidad procesa esa información como si usted estuviera en realidad consumiendo azúcar, como si lo asumiera en calorías, pero en realidad no. Entonces, si usted está usando stevia con su café, es decir, con cereal, como un poquito de endulzante, eso está bien, digámoslo así. Pero si usted usa el stevia en lugar de en una dieta alta en azúcar, ahí sí no va a ser saludable y ahí va a haber una preocupación con respecto al peso, porque con base en la evidencia lo que muestra es que usted está asumiendo algo que es muy dulce en términos de sabor, pero no tiene calorías, como la Coca-Cola dietética. Tu cerebro piensa que está asumiendo esas calorías. Y luego media hora después o una hora después ya no hay calorías y ya vas a sentir más hambre y luego vas a comer el doble. Entonces las personas quienes consumen Coca-Cola dietética, en este caso, pueden terminar de manera inversa consumiendo más alimentos y van a tener muchos más problemas en términos de sobrepeso de los que tenía antes. La stevia es un endulzante natural excelente, pero controlado. Muchísimas gracias, excelente la presentación. Thank you very much, Dr. Conant, for your presentation.